Muy bien, pues demos inicio a esta plática. Antes que nada, a nombre de Facturando, les damos la más cordial bienvenida a este curso sobre reportes de nómina. Pero bueno, hoy nos vamos a concentrar al tema de acumulados, reporte de acumulados de nómina. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿En qué nos vamos a concentrar? Lo primero es que vamos a hacer una pequeña introducción, qué es descargar CFDI, y luego vamos a estar hablando sobre los diferentes acumulados. Vamos a ver qué acumulados ofrece el sistema, qué reportes, para qué sirven y cuándo se utilizan, ¿no? Y bueno, los beneficios de cada uno. Luego estaremos viendo algo que quisimos agregar a esta presentación, y es el tema de cómo extraer los datos de los comprobantes, los datos de los empleados desde los XML. Y para terminar, estaremos haciendo un pequeño resumen y abriremos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Ok, pues empecemos ya con este tema. ¿Qué es descargar CFDI? Siempre me gusta iniciar con esta parte porque es tener una perspectiva general del programa. ¿Qué es descargar CFDI? Pues es un programa para tu computadora. Tú lo instalas en tu computadora, pero que tiene tres ejes, tres objetivos principales. Uno, que es la descarga masiva de los XML. No solamente descargar los CFDI, sino también las constancias de retenciones y descargar los PDFs relacionados a un UID. Por ejemplo, el acuse de cancelación, el acuse de la solicitud de cancelación, los documentos relacionados y otra serie de documentos que se encuentran dentro del servidor del SAT. También, como segundo punto, permite generar reportes. Una vez que ya tienes los XML, y aquí hay algo importante, no solamente los XML que descargaste con el programa, sino cualquier XML, no importa cómo lo hayas obtenido, una vez que tienes los XML puedes generar reportes. Diferentes tipos de reportes, alguno como el desglose de impuestos, para ver los impuestos retenidos y trasladados, convertir los XML a Excel, reportes con los recibos de pagos, constancias de retenciones y reportes de nómina, que son los que estamos viendo en este momento. Los otros tres rubros ya los vimos en cursos pasados. Les comentaba entonces que el programa son tres ejes: la descarga, los reportes y luego la parte de análisis y cálculos. ¿Qué es lo que permitimos acá? Justamente con por ejemplo, con los recibos de pago, hacer un análisis de los recibos de pago y las facturas emitidas como PPD, generar la DIOT. Tenemos un módulo que nos permite generar la DIOT, hacer el cálculo de ISR retenido, etcétera. Entonces, el sistema ofrece en esencia tres opciones: la descarga, reportes y cálculos y análisis utilizando los XML. Pero hoy, insisto, nos vamos a concentrar en la parte de los recibos de nómina, específicamente en los acumulados. Como les decía, en otra oportunidad, hace una semana, vimos la parte de el reporte de percepciones, deducciones y otros pagos. Ahora bien, antes de iniciar con esta parte de los acumulados, me gustaría aclarar algunas cosas. Primero, el programa ofrece cuatro reportes: el acumulado de retenciones, el acumulado por patrón, el acumulado por concepto y, por último, el acumulado por empleado. Entonces, no estamos hablando de un solo acumulado, estamos hablando de cuatro reportes que genera el sistema. Más adelante los vamos a ver a detalle, vamos a entrar a ver cómo se generan y qué información me muestra. Y bueno, también importante aclarar que cuando digo recibo de nómina, me estoy refiriendo a todos los comprobantes de tipo N, que son los de tipo de nómina, pero también se engloba lo que son finiquitos o por liquidación. Entonces, cuando utilizo la palabra recibo de nómina, realmente me estoy refiriendo a los tres: el recibo de nómina tradicional, como todos los conocemos, el recibo por finiquito y el de liquidación. Con esto claro, ahora sí, vamos a empezar. Primero es, ¿para qué hicimos estos reportes? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Para qué se crearon, no? Y fueron dos puntos. Uno es para verificar las retenciones aplicadas a los empleados, acumuladas por mes y por año, como son la retención del Seguro Social e ISR, subsidio al empleo. Y dos, las distintas percepciones y deducciones, poderlas verificar, acumuladas por patrón y por empleado. Pero también saber los movimientos que se han aplicado a cada empleado por concepto o por empleado, pero acumulados. Entonces, finalmente el objetivo es ver la información de los recibos desde diferentes puntos de vista para que yo pueda verificar, conocer o comparar en su momento la información. ¿Okay? Entonces, en esencia es la misma información, pero agrupada o unida o acumulada de diferentes formas. ¿Cuándo se usa? Justamente cuando quiero hacer, por ejemplo, una conciliación contra la información presentada ante el Seguro Social, o cuando quiero dar un requerimiento al SAT por los recibos de nómina. Quiero dar respuesta a un requerimiento al SAT por los recibos de nómina timbrados. Entonces, como me sirve para agrupar la información, compararla,
puedo dar respuestas, puedo analizar la información y por eso es que se presenta desde diferentes puntos de vista. ¿Quiénes lo usan? Pues comúnmente va a ser el área de recursos humanos o el área de contabilidad. Creo que ellos son los que más le pueden sacar provecho a estos cuatro reportes. Vamos a entrar en lo que es una demo para que ustedes lo vean funcionar, cómo se generan, qué parámetros contienen y qué información me muestra. Para eso vamos hacia el programa descargar CFDI, el cual ya tengo acá. Para las personas que no han tenido oportunidad de trabajar con el programa, este es nuestro programa descargar CFDI y se divide en pestañas. La primera pestaña es inicio, donde en esencia tenemos la descarga de los XML y una serie de reportes. Luego tenemos una pestaña especialmente para lo que es nómina. Como les comentaba la semana pasada, vimos la parte de percepciones, deducciones y otros pagos. Pero hoy nos vamos a concentrar en estos que son los acumulados. El acumulado de retenciones, el acumulado por patrón, el acumulado por concepto, por empleado y al final vamos a ver este reporte que son los datos de los empleados. Entonces tenemos cuatro acumulados. Vamos a empezar por este que es el acumulado de retenciones. Al darle clic, así como muchos otros reportes de nuestro sistema, aparece una ventana de parámetros, una ventana donde podemos indicar el RFC de la empresa o del patrón en este caso, el periodo a consultar. Esto es muy importante. Yo voy a dar un rango inicial y un rango final. En este caso quiero ver todo lo de, bueno, parte de 2023 y parte de 2024. Entonces yo indico el rango. El rango es totalmente abierto, no hay ninguna limitante en este parte. Tú puedes indicar cualquier rango, entre meses o entre años, como este ejemplo. Y luego le voy a indicar al programa este rango sobre qué fecha se va a aplicar, sobre la fecha de emisión, la fecha de pago o la fecha inicial o final de pago. ¿Ok? En este caso vamos a indicar la fecha de emisión. Luego le voy a indicar los emitidos. ¿Por qué? Porque es el patrón o la empresa la que está emitiendo, la que quiere sacar este reporte. Y eso lleva al siguiente punto. Este reporte también puede ser generado desde el punto de vista del empleado para que él, pues, por ejemplo, ¿qué sucede si un empleado trabaja con dos empresas? No sé, un mediodía en una empresa y otro mediodía con otra empresa. Aquí podría colocar recibidos, indicar el RFC del empleado y con eso ya podría obtener qué retenciones le ha realizado cada patrón. En esta parte voy a poder colocar el RFC de los empleados para este ejemplo. ¿Qué sucede si en la empresa tengo 5,000 empleados y no quiero ver la información de todos? Yo solamente quiero ver la información de 50 o 100 empleados. Aquí puedo capturar los RFC de cada uno de los empleados separados por una coma. Pero ¿qué sucede si son 100 empleados? Pues no los voy a capturar uno por uno porque me va a llevar mucho tiempo. Para eso tenemos este botón. Con este botón puedo importar los RFCs de los empleados desde un archivo de Excel, de texto, CSV, etcétera. Entonces los puedo importar para restringir la cantidad de información que me va a salir. Recordemos que estos diferentes parámetros lo que buscan o con lo que se crearon, el objetivo es que reduzcas la información que se va a mostrar en pantalla, que realmente veas lo que tú realmente necesitas. Y bueno, finalmente voy a indicar la ruta donde están mis archivos XML, la carpeta. Recordemos que el sistema siempre trabaja con los XML, no importa cómo los obtuviste. Si alguien te los pasó, los trajiste de tu ERP, los tienes en cualquier lugar, no importa. Lo importante es que sea una carpeta donde tú puedas acceder. Puede ser en la red, por ejemplo, tenemos clientes que lo manejan en la red, puede ser que lo tengas en la nube, no importa, todo esto no importa, lo importante aquí es que el programa pueda acceder a esta carpeta. Con esto ya le doy a aceptar y él comienza a trabajar. Lee de todos los XML y me genera el reporte. Si se dio cuenta fue muy rápido. Leímos 599 archivos XML, de los cuales 548 están vigentes y 51 cancelados. Y me dice que encontró dos ejercicios, 2023 y 2024. Que el 2023 tiene 228 y en el 2024 son 371. Vamos a verlo, le doy a aceptar, se cierra esta ventana y aquí lo puede ver. Y es lo primero que llama la atención. Vemos una ventana donde está agrupado por el ejercicio. Voy a cerrar esto momentáneamente. Aquí tenemos ejercicio 2024 y ejercicio 2023. Y efectivamente, porque el rango de fechas que yo le di fue 2024 y 2023. Y cuando yo abro cada uno de estos, me va a mostrar, ¿ok? Las retenciones, las diferentes retenciones. Me da un resumen, justamente de eso se trata el acumulado. Me indica que en el mes de enero hubieron 82 recibos con 10 receptores, con 10 empleados.
y me indica el total de la retención del Seguro Social, la retención de ISR, el reintegro del ISR y el subsidio al empleo. Si yo quiero ver, este ya es el resumen, ya tengo la información. Si yo quiero ver el detalle, cómo se componen estos valores, simplemente le doy clic en el botón más y él me muestra el detalle. En este caso me va a mostrar los 82 recibos y me da la información general. Me dice los datos del empleado, por ejemplo, el número, el RFC, el nombre y el número de seguro social. Me da algunos datos del recibo de nómina, como su ID, su serie, su folio, la fecha en que fue emitido y cómo está su estatus, si se encuentra vigente o cancelado. Del pago me da la fecha inicial y final de pago y la fecha en que fue pagado. Y en esta parte, que creo que es la más importante, nos da los importes. La retención, igual, la retención del IMSS, retención de ISR, el reintegro y el subsidio. Entonces, ya puedo ver yo el detalle, si es que lo requiero, analizar o ver. En este caso, miren este ejemplo. Aquí no tengo retención del Seguro Social, pero sí tengo retención de ISR. Entonces, estoy viendo el detalle de cómo se componen estos 4,477 pesos. ¿Cómo se componen de todo esto. Y esta es una de las grandes ventajas que ofrece el programa, es cómo agrupa y cómo muestra la información. En una sola pantalla tú ya estás viendo todo, tanto el acumulado como el detalle de cada cosa. Por ejemplo, en este caso tenemos 82 comprobantes, pero en el marzo, si vemos marzo, tengo solo dos y aquí me está mostrando a qué empleado fueron emitidos los comprobantes, los respectivos recibos de nómina y en este caso tenemos solamente retención de ISR. Entonces yo ya estoy visualizando fácilmente y con solo dar un clic puedo estar abriendo y cerrando. Puedo darle clic en cualquier otro más, él me cierra el anterior y me abre uno. Esto es del ejercicio 2024, lo mismo sucede con el ejercicio 2023. Puedo estar visualizando la información de esta manera. Algo importante, esta información se puede exportar a Excel y tal cual se ve en pantalla, se genera el archivo en Excel. Ahora, otro punto importante, como los tengo agrupados por ejercicio, yo puedo ver los totales en la parte de abajo, donde tengo mi mouse. Me dice que en el 2024 los recibos de nómina fueron 371 y me va dando los importes acumulados de todo el ejercicio, en este caso 2024 y en este caso 2023. Pero no solamente eso, en la parte final de la ventana puedo ver también los totales de todos los ejercicios que se están mostrando en pantalla. Entonces, si se dan cuenta, es una pantalla muy completa porque me está mostrando toda la información, ya sea acumulada o en detalle. Yo la puedo visualizar como la requiera. Perfecto. Ahora bien, vamos a ver el siguiente. Este es el acumulado por retenciones. Vamos a ver el acumulado por patrón, que es similar. Ahorita se van a dar cuenta con el paso del tiempo que son muy similares. Lo que cambia es desde qué punto de vista estoy revisando la información. Igual, indico el RFC de la empresa o del patrón, en este caso, el periodo a consultar, 2023, 2024, y cómo voy a aplicar este rango de fechas, sobre qué lo voy a aplicar. Recordemos que dentro de un recibo de nómina tenemos la fecha de emisión, o sea, en qué momento fue emitido el recibo de nómina, la fecha de pago, en que realmente fue realizado el pago, y la fecha inicial y final de pago. ¿Qué periodo se cubre? ¿Ok? En este caso y para el ejemplo, voy a dejar la fecha de emisión. Y aquí tengo otra serie de parámetros, como el régimen, el tipo de nómina y la periodicidad. ¿Para qué sirve todo esto? Justamente para que tú selecciones lo que realmente necesitas ver en el reporte. Por ejemplo, yo solamente quiero incluir las nóminas que son ordinarias. Listo, con eso ya selecciono ordinaria y cuando se genere el reporte el sistema es inteligente y solamente te va a mostrar los recibos de nómina que sean, cuyo tipo de nómina sea ordinaria. ¿Okay? Para el ejemplo lo voy a dejar completo. Ordinaria y extraordinaria. Y tenemos la misma función, puedo ver los emitidos o los recibidos. En el caso de los recibidos, pues ya lo veré desde el punto de vista del empleado. Como les decía el ejemplo, ¿qué pasa si un empleado trabaja con dos patrones? Ese sería el caso. Igual puedo filtrar por los empleados y bueno, finalmente le indico la carpeta donde están mis archivos XML. Recuerden, esta carpeta puede ser los XML que estén en una memoria USB, en un disco externo, no importa, aquí no hay ninguna restricción al respecto. Aquí lo importante es que tú tengas los XML, no importa si los descargaste con un software de la competencia. En este caso, el programa no tiene ninguna restricción al respecto. Una vez que ya tengo todos los parámetros, le doy a aceptar y él me va a generar el reporte de acumulado por patrón y me saca un resumen, me dice, encontré dos patrones en este caso,
Uno con un registro patronal vacío y otro con este RFC, y me indica la cantidad de comprobantes. Justamente aquí la pregunta que comúnmente nos hacen es, oye, ¿y cómo los agrupa él? En este caso los agrupa por registro patronal. En este caso tengo dos registros patronales, uno vacío donde no había dato de registro patronal y otro que es este registro patronal. Entonces tengo dos registros patronales y luego me dice estos, qué empleados están contemplados. Y de cada empleado puedo ver qué comprobantes se incluyeron. Entonces estamos viendo la información a un detalle muy importante. Son tres niveles. Es el registro patronal, el empleado y luego los comprobantes de dicho empleado. Al abrirlo, igual veo toda la información respecto al comprobante. Pero vamos a revisar qué información tenemos en este caso. En este caso tengo las percepciones, ya sean exentas o grabadas, el número de recibos, los días pagados, el total de las percepciones, el total de otros pagos y la sumatoria de las percepciones más los otros pagos. Y también tengo las percepciones, tanto exento como grabado y el total de las mismas. Y al final tengo el neto. Entonces estoy viendo, insisto nuevamente, el acumulado resumido, pero si yo quiero ver el detalle, oye, ¿de dónde salen estos, por ejemplo, estos 952,000 pesos? Simplemente doy clic y ya tengo la información acá, en esta parte. Y así lo puedo ver por cada empleado y por cada registro patronal. Insisto, esta información la podemos exportar a Excel. Vamos a hacerlo. Le digo exportar, le digo guardar, me crea un archivo en Excel y ya tenemos esta misma información, pero en Excel. Le doy a abrir y listo. Tengo la misma información que estoy visualizando del otro lado. Ahora la tengo en Excel para que yo pueda continuar trabajando o haciendo las operaciones que se requieran. Igual que el reporte anterior, tengo una sumatoria por cada registro patronal y una sumatoria al final de todo el documento, de todo el reporte. Entonces, este se parece mucho al que vimos en su momento, que era el acumulado por retenciones. Aquí la diferencia en cuanto al manejo es similar, se comporta de la misma manera. Aquí lo que cambia es cómo se acumula la información, la información sigue siendo la misma, es cómo la acumulo o cómo la agrupo y cómo la muestro en pantalla. Pero el funcionamiento es muy, muy similar. Luego tenemos el acumulado por concepto. Aprovecho esta ventana para mostrar algo que no había comentado en las sesiones, en las partes anteriores, y es acerca de estos botones. Si ustedes ven en la parte superior, y esto lo van a encontrar en todo el programa, encuentran una serie de ayudas. Este inicial es un video donde se muestra cómo funciona esta pantalla y aquí ven diferentes documentos donde se explica parte de esta pantalla. Igual forma encuentran una I de información que si ustedes le dan clic se abre un PDF con un mayor detalle y una mayor explicación. ¿Cómo funciona esta pantalla? Es muy similar a lo que ya vimos. Indico el RFC, en este caso, del patrón, indico un rango de fechas, cómo voy a aplicar ese rango de fechas, y luego algunos parámetros. ¿Qué quiero incluir? ¿Nóminas extraordinarias o ordinaria? ¿Qué periodicidad y qué tipo? En este caso, igual pueden ser emitidos o recibidos. Recuerde que si es emitido, la información se va a ver desde el punto de vista del patrón, de quien emitió el comprobante. Y si es recibido, es desde el punto de vista del empleado. De tal forma que, nuevamente, insisto, si yo trabajo con dos patrones, yo podría ver mi información. Y finalmente tenemos la parte de la carpeta donde están los XML. En esta parte es muy similar. Le doy aceptar, me genera el reporte, me dice, oye, encontré 371 comprobantes y aquí me dan los diferentes conceptos. Percepciones son 8, deducciones son 4 y otros pagos es una sola. Le doy a aceptar y se ve este reporte, que es muy similar a lo que ya hemos visto, pero ya cambia la información cómo se está mostrando. En este caso, como su nombre lo indica, lo estamos agrupando por cada concepto. Aquí está el tipo de régimen. Luego tenemos la clave del patrón, en este caso 021 o en este caso que es 027 Infonavit, y esta es la clave del SAT. Entonces, lo que hace el sistema es igual, lee los XML y los va agrupando o acumulando por diferentes conceptos. Y bueno, yo puedo igual darle clic y me va a mostrar qué recibos de nómina se incluyeron o contienen este concepto. Y aquí puedo igual ver toda la información. De cada percepción, tengo sus totales, el número de recibos, me indica de qué tipo es, si es una deducción o si es una percepción. Entonces, nuevamente, en la misma información simplemente está agrupada de otra forma.
Finalmente, lo que estamos haciendo es mostrando la misma información con diferentes agrupamientos y formas de mostrarla en ventana. Y bueno, el último que les quiero mostrar con respecto a los acumulados es el acumulado del empleado, que funciona de la misma manera. Indico el RFC de la empresa, el periodo a aplicar y la carpeta donde están mis XML. Le doy a aceptar, se genera el reporte y aquí me dice en este caso que encontró 10 empleados con 371 comprobantes, de los cuales 3 están cancelados. Le doy a aceptar y aquí lo que estoy acumulando por donde se está agrupando es por el empleado. Por ejemplo, tenemos este primero que es Crispina Osorio Malave, que tiene 45 recibos de nómina, me da algunos datos, me da los días pagados, percepciones, ya sean exentas, grabadas y su total, me da el total de otros pagos, me da la sumatoria de las percepciones más otros pagos y me da las deducciones. Al final tengo el neto pagado. Ya tengo el acumulado. Si yo quiero ver el resumen, simplemente nuevamente doy clic y se me va a mostrar todos los recibos que componen o que se le emitieron a esta persona, en este caso a Karina, a Carmina, perdón. En este caso, por ejemplo, a Reinaldo, igual puedo ver cada uno. Entonces, eso es lo padre de estos reportes. Son muy similares. Finalmente, lo que estamos haciendo es tomando los recibos de nómina y acumulándolos o agrupándolos de diferentes formas para ver la misma información. Al final tenemos que llegar a la misma información. Entonces, una de las características importantes que tiene el sistema es esto, justamente que podemos ver la información desde diferentes puntos de vista. Quiero aprovechar también la oportunidad para mostrarles que aquí, igual que en lo que ya hemos visto durante todos los cursos, manejamos la parte de columnas, filtros, ordenamiento. Recordemos que el programa lo hemos construido de esa manera. Recordemos que tenemos la parte de bandas. Bandas, por ejemplo, aquí tenemos una banda percepción, otra banda total, otra banda deducciones. Las bandas lo que hacen es agrupar la información y yo puedo ocultarlas, puedo quitar una banda y se oculta la información. Y eso es una de las características del sistema. Puedo quitar o agrupar información, columnas, bandas. Aquí tenemos el manejo de plantillas. ¿Para qué sirven las plantillas? Para guardar la configuración de cómo está mi pantalla y que la pueda reutilizar. Pero, por ejemplo, aquí tenemos una opción que dice que te muestre todas las columnas. Le doy clic y él automáticamente me va a mostrar todas las columnas disponibles. Insisto, esto es una característica general del programa y invitamos a ver este curso porque sí resuelve muchas dudas que nos llegan. Es común que nos pregunten cómo quitar o agregar columnas y de esta forma, con esta opción y con esta opción de columnas, se resuelve toda esta parte. Bien, hasta aquí la parte de acumulados. Como lo vieron, es muy sencillo de trabajar. La información que presenta es muy completa, muy fácil de visualizar. Bien, vamos a continuar con la presentación. Justamente, ¿qué características adicionales tienen este reporte? La parte que veíamos de bandas, columnas y plantillas. Tenemos filtros y grupos y ordenamientos. Esas son opciones avanzadas. También lo mostramos cómo se puede filtrar la información. Sí, porque al final del día tú generas el reporte, tienes 5,000 empleados, pero no te interesa la información de todos, solo de algunos. Entonces puedes aplicar una serie de filtros, de grupos, de ordenamiento. Y lo que vimos, puedes exportar esta información a Excel. Tal cual la estás viendo, se va hacia Excel de tal forma que tú puedas continuar tu trabajo en Excel, ¿no? Algo importante, nuestra exportación a Excel es bastante completa. Aquí tengo el ejemplo de lo que exportamos a Excel. Si ustedes pueden ver, todo está correctamente formateado. Si son números, se ven correctos. Si son cantidad, todo se ve muy bonito. A mí lo trabajamos mucho en colores. Es algo que nos esforzamos mucho en facturando, que se vea adecuado el reporte y ustedes ya puedan empezar a procesar la información sin hacer conversiones ni hacer absolutamente nada. Entonces, todos nuestros reportes tienen esta característica. Adicional a esto, cada vez que lo exportas, siempre se agrega este filtro, se activa automáticamente. ¿Para qué? Para cuando ya llegues acá no tengas que estar activando o haciendo más cosas, sino que ya puedas empezar a trabajar con la información que se está generando. ¿Qué beneficios me ofrece estos reportes? Recuerde que vimos 4. Pues mira, el primero de ellos es, y creo que es el más importante, es obtener la información requerida, la que muchas veces necesitas comparar, conciliar, etcétera, de forma acumulada o agrupada, como quieras decirle, que te sirva para un cálculo. ¿Qué cálculos? Una liquidación, un finiquito, una comparación, hacer una conciliación, etcétera. Entonces, la información se presenta de diferentes formas, resumida o a detalle, y tú puedas utilizarla para cualquiera de tus operaciones.
Este reporte o cualquiera de los reportes puede crecer tanto como se requiere. ¿Qué pasa si tengo 10,000, 20,000, 50,000 empleados y tengo 1,000,000 de recibos de nómina? No pasa nada. No hay límite en la cantidad de información que se procesa. El límite es la memoria de tu computadora. Pero de resto el programa puede trabajar y trabajar con todo el volumen de información que se requiera. No hay ninguna limitante. Y bueno, la parte de filtros que se realizan al momento de solicitar la información para que no salga todo, sino que se filtre lo que realmente vayas a querer ver. Hasta aquí toda la parte de acumulados. Si se dieron cuenta, es muy sencillo, muy rápido, muy fácil de visualizar. Hubiéramos podido quedarnos con estos acumulados y dar por terminada la presentación, pero no, quisimos aprovechar la oportunidad para mostrar un reporte que muchas veces no se le ve su potencial, pero que creemos que es importante. Y es cómo extraer los datos de todos los empleados usando los XML. Como ustedes recordarán, cada vez que se genera un XML, un recibo de nómina, se timbra, se va información relacionada con los empleados, como su número de seguro social, el puesto que tiene y otra serie de información que se puede extraer. Quisimos aprovechar la oportunidad y mostrarles este reporte. ¿Cuál es el objetivo de este reporte? Pues simplemente es eso, extraer la información que están contenidas dentro de los archivos XML. Es un reporte que tiene más de 50 columnas. Ahorita lo vamos a ver, van a ver cómo se genera, es muy sencillo, pero viene toda la información que se requiere, ¿no? Justamente información de los empleados, donde se muestra no solamente la clave, sino de la descripción de los conceptos. Y bueno, esta información, como siempre, puede ser exportada a Excel. ¿Qué limitantes tiene este reporte? Eso es importante. Este reporte solamente muestra la información de los empleados, no muestra la información de los conceptos, o sea, todo lo que son percepciones o ingresos, deducciones o retenciones y otros pagos no se van a mostrar. Para eso tenemos otro reporte llamado justamente así, percepciones, deducciones y otros pagos. Y tampoco se muestra alguna información del CFDI, por ejemplo, los CFDI relacionados. O sea, su objetivo no es mostrar ni las percepciones, deducciones, ni los datos del CFDI. Su objetivo, como fue creado, es para extraer la información de los empleados. Vamos a ver cómo funciona. Justamente lo que sigue es el demo, para que ustedes lo puedan visualizar y comprender mucho mejor. Este reporte se encuentra aquí, igual en la pestaña nómina, en el botón datos de los empleados y funciona muy similar. Ustedes siempre se van a encontrar que el sistema trabaja de la misma manera. Me pide el RFC de la empresa, o en este caso del patrón, el rango de fechas y me pide si son emitidos o recibidos y le voy a indicar también la carpeta donde están los XML. Le doy a aceptar y ya se me genera el reporte. Si se dan cuenta, es muy rápido, me dice que encontró 10 empleados. Él siempre me va a dar un resumen. Es una de las características que siempre le hemos puesto al sistema, es al final del reporte tienes un resumen de lo que él pudo encontrar. Y aquí viene la información. Para este caso, voy a indicarle que me muestre todas las columnas. Selecciono la opción en plantilla y le digo todas las columnas. Y aquí comienzo a ver la información. Tengo la información del patrón, su RFC, su razón social, CUR, registro patronal, el régimen y la descripción del régimen. Y aquí es algo interesante porque no solamente es el régimen, que es 612, sino te da la descripción de este régimen, de este 612. Entonces, esta es una de las características que tiene el sistema y es poder no solamente darte el valor, sino qué significa ese valor. Sí, porque muchas veces no nos acordamos qué significa 612. Con esto ya lo podemos tener. Ahora, ¿qué pasa si a mí no me interesa este valor? A mí lo que más me interesa saber es el régimen 612. Ah, pues puedo quitar esta columna. ¿Cómo la quito? Simplemente doy clic, la arrastro, sale, se hace una X y la suelto. Y listo, ya no está dentro del reporte. Entonces, también es otra forma de trabajar. Es lo que les decía, que fue parte de lo que vimos en el curso de bandas, plantillas y columnas. ¿Qué datos del empleado tengo? Absolutamente todos los empleados, su número, el RFC, el nombre, el número de seguro social, la CUR, la fecha de contratación, la antigüedad, el contrato, la descripción del contrato, si es sindicalizado, el tipo de jornada. Son muchos los datos que se extraen del empleado, ¿eh? Justamente ese es el objetivo. La jornada, en este caso es 01, y nos dice que es diurna. El régimen es 02, que es de sueldos, a qué departamento pertenece, qué puesto tiene, qué riesgo de trabajo, el tipo de riesgo, el régimen y el domicilio. También nos indica la cuenta de depósito, esto en caso de que venga esa información de los XML. Recuerden, toda esta información se está sacando de los propios XML que ya descargaste. El salario, el salario base, el salario integrado, la entidad donde fue emitido,
el recibo de nómina, datos del recibo de nómina. Estos son datos generales. Aquí es donde les decía que no vienen absolutamente todos los datos. Recordemos que en un recibo, en un CFDI, pueden venir muchísimos datos. Entonces, aquí se colocaron los más importantes. Uno de ellos justamente es el estatus. Aquí nos dice que todos están vigentes, pero hay algunos cancelados. Para poder ver los cancelados, yo puedo utilizar los filtros, que es otra de las características que les comentaba. Al pasar el mouse sobre una columna, aparece una pequeña imagen en la parte superior, que es un embudo. Al darle clic, él me muestra las diferentes opciones y yo le digo, muéstrame solamente los cancelados. Esto es muy similar a lo que se hace en Excel. Aquí ya tengo los cancelados. O no, solamente quiero los vigentes, simplemente voy selecciono vigentes y desactivo lo que cancelados y ya tengo simplemente los vigentes. Entonces, este tipo de filtros son poderosos porque me permite tener la información que yo necesito para llevarla a Excel. ¿Para qué llevo todo a Excel si solamente requiero algunas cosas? ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de los cancelados, vamos a traerlo nuevamente. Yo puedo ver la fecha en que fue cancelado, fecha y hora, cómo fue cancelado y cuál fue el motivo. Y si este XML fue sustituido por otro, aquí estaría cómo fue sustituido. Entonces, toda esta es información, es mucha información, lo sé, pero que en un momento nos puede ser de gran ayuda. Tenemos la periodicidad, el pago, los días pagados, los importes totales y el pack que nos timbró este XML. Si se dan cuenta, es mucha la información. Les decía que son más de 50 columnas, si mal no recuerdo, son alrededor de 60, pero esta información tú la puedes llevar a Excel y la puedes trabajar como desees. Justamente voy a quitar el filtro y voy a exportar esta información a Excel. Ya terminó la exportación, si se dan cuenta es muy rápido y le digo que sí y me va a abrir, ya me lo va a abrir, aquí está la información en Excel. Igual con sus filtros activados, con el manejo de colores que me permite diferenciar, con el manejo de bandas, de columnas. Esto es lo que ofrece realmente facturando. No solamente te va a sacar la información, sino cuando te la llevas a Excel tienes un reporte ya muy bien cuadrado, listo para que puedas continuar trabajando. Si es una fecha como esta, él ya te lo muestra como fecha. Entonces, el archivo que nosotros generamos es muy avanzado. Realmente es como si lo hubieras hecho desde cero en Excel. Y aquí están todos los datos. Por ejemplo, al inicio, no sé si ustedes recuerdan, yo quité la descripción en el patrón, que quité una descripción. Ya no está, ya no existe. ¿Por qué? Del régimen. Porque yo la quité. Entonces yo puedo agregar y quitar columnas como yo lo desee. La realidad es que este reporte es muy, muy interesante porque al final del día te permite fácilmente tener todos los datos en un solo clic. Si se dieron cuenta, leímos una cantidad importante de archivos XML y ya extrajimos a Excel toda la información. Bueno, la mostramos en pantalla y luego la pasamos a Excel. Entonces, queríamos aprovechar la oportunidad y mostrarle para que ustedes también saquen provecho de este reporte. Muy bien, vamos a continuar con la presentación y vamos a hablar del siguiente paso, que es la parte final, hacer un pequeño resumen de todo lo que vimos el día de hoy y abrir nuestra sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué vimos hoy? El reporte de acumulados, diferentes acumulados, recuerden que son 4. ¿Para qué nos sirven estos acumulados? Para ver la información de los recibos de nómina desde diferentes puntos de vista, para hacer comparativos, para poder dar respuesta a alguna solicitud del SAT, compararlo lo que se presentó al Seguro Social, etcétera. Entonces, es reportes agrupados o acumulados desde diferentes puntos de vista, desde diferentes aspectos, que nos van a permitir hacer comparativos, visualizar información. Vimos el reporte de datos de los empleados. Como se dieron cuenta, es un reporte bastante completo con mucha información y que la idea es que tú extraigas la información y lo puedas llevar a Excel. Y bueno, un poco de las características avanzadas. No quise entrar a detalle, pero se dieron cuenta que puedo hacer filtros, también puedo hacer agrupamientos, agregar columnas, quitar. Se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Para esto, efectivamente, tenemos un curso detallado que está en nuestro canal de YouTube y que en un momento más le van a compartir la liga. En esencia, esto fue lo que vimos hoy.